La cena había terminado como tantas otras, platos vacíos, sonrisas correctas, conversaciones seguras. Nada parecía fuera de lugar. Me despedí, apagué las luces del comedor y me senté solo en la sala, convencido de que había sido una noche normal. Entonces sonó el teléfono, número oculto. Pensé que era un error hasta que escuché una voz tranquila, sin prisa, casi amable. Si esta noche duermes en tu casa no vas a despertar mañana. Me reí, lo tomé como una broma de mal gusto. Colgué, caminé por el pasillo revisando puertas, ventanas, cerraduras. Todo estaba en orden, mi casa, mi refugio, mi nombre en las escrituras, nada que temer, pero algo dentro de mí, ese instinto que se afila con los años, no me dejó ir a la cama. Bajé a mi estudio y abrí el sistema de seguridad. No buscaba nada en particular hasta que lo vi. Las grabaciones no mostraban a un extraño, mostraban a alguien que yo conocía demasiado bien, horarios alterados, códigos usados desde dentro, conversaciones cortadas pero claras. No era un robo, no era un intruso, era una preparación. Y lo peor no fue entender qué estaban haciendo, fue entender quiénes estaban involucrados, mi propia sangre, mi propia familia. Ahí comprendí que el peligro no estaba afuera, sino en la mesa donde habíamos cenado horas antes. Que mi casa no era solo un lugar que querían ocupar, sino un activo que planeaban mover. Que mi edad no era una preocupación para ellos, sino una oportunidad. Y que la palabra cuidado podía ser la forma más limpia de una traición. Si alguna vez alguien de tu propia familia te hizo sentir un estorbo, una carga, algo que había que administrar, quédate. Esta historia no se gana con gritos ni con golpes. Se gana con silencio, con paciencia, con planificación. Siempre pensé que la traición era ruidosa. Gritos, portazos, insultos. Me equivoqué, la traición real llega en voz baja, sentada a tu mesa, usando palabras como cuidado, seguridad y familia mientras te mide como si ya fueras un estorbo. Tengo 68 años. Estoy jubilado desde hace 6. Fui ingeniero civil durante más de 4 décadas. No levanté edificios para que se vieran bonitos, los levanté para que no se cayeran. Esa forma de pensar nunca se me fue. Mi vida hoy es simple. Me levanto temprano, camino alrededor del barrio, riego el jardín que planté con mis propias manos y leo en silencio. No necesito mucho, nunca lo necesité. La cena familiar de ese domingo no tenía nada de especial, o eso creí. Mi hijo insistió en venir todos juntos. Trajo a su esposa. Trajeron vino caro, sonrisas medidas y esa energía incómoda que aparece cuando alguien quiere algo pero todavía no sabe cómo pedirlo. Nos sentamos a la mesa. Yo serví la comida. Nadie se ofreció a ayudar, no me molestó. Estoy acostumbrado a no estorbar. Papá, dijo mi hijo con tono amable, deberías descansar más. Ya no tienes la misma energía de antes. Asentí, no discutí. Es cierto, el cuerpo cambia, lo que no cambia es la cabeza. Su esposa intervino sin mirarme directamente. Esta casa es muy grande para una sola persona. Mantenerla debe ser agotador. No era una pregunta, era una evaluación. Seguimos comiendo. Entre comentario y comentario empezaron las pequeñas cosas. Que si olvidé apagar una luz, que si las escaleras pueden ser peligrosas a tu edad, que si el vecindario ya no es tan seguro como antes. Todo envuelto en una preocupación tan perfecta que casi parecía cariño. Casi. En un momento me levanté para ir al baño. Al volver pasé cerca del estudio sin hacer ruido. No fue intencional. Escuché mi nombre. La propiedad vale mucho más ahora, decía mi nuera. Es absurdo que esté congelada ahí. Si no firma voluntariamente, hay otras vías, respondió alguien más bajo. Mi hijo, me quedé quieto. Un médico puede evaluar su estado, continuó ella. No sería la primera vez que se hace una tutela por su bien, siempre esa frase. Seguí caminando como si no hubiera oído nada. Volví a la mesa. Nadie notó nada, o fingieron muy bien. Después del postre vino el golpe directo. Papá, dijo mi hijo, creemos que sería responsable organizar tus documentos, escrituras, cuentas, todo, solo por seguridad. No es desconfianza, añadió ella rápido. Es previsión, los miré, los dos evitaban sostenerme la mirada demasiado tiempo. Ese detalle fue suficiente. ¿Qué documentos exactamente? Pregunté con calma. Todo, respondió ella, así evitamos problemas en el futuro. Ahí entendí algo importante, ellos ya vivían en ese futuro. Yo no estaba invitado. Me hablaron de médicos, de abogados, de planes. Ninguno me incluía decidiendo. Yo era el problema a gestionar. Asentí otra vez, fingí cansancio, fingí duda. Vi cómo se relajaban. El error más común de la gente ambiciosa es confundir silencio con debilidad. Se fueron temprano. Dijeron que volverían en la semana. Esa noche no dormí, no por miedo, por claridad. A las 11:30 sonó mi teléfono, número privado. No hable mucho, dijo una voz masculina mayor, y no confíe en nadie que viva bajo su techo o quiera hacerlo. ¿Quién es usted?, pregunté.
Un amigo antiguo y alguien que ya vio esto antes. Su casa no es solo su casa, es un objetivo. El plan para moverlo de ahí ya existe. Conocí su firma. Sentí un frío lento recorrerme la espalda. ¿Por qué me dice esto? Porque aún está a tiempo. Pero no por mucho. Mañana mismo van a empezar a tratarlo como si ya no fuera dueño de nada, ni siquiera de sí mismo. La llamada se cortó. Me quedé sentado en la oscuridad del salón. Miré las paredes, el suelo. Cada rincón que había pagado, diseñado y cuidado durante décadas. Mi casa seguía siendo mía en papel, pero la guerra ya había empezado, y esta vez no iba a perderla por confiar en la familia equivocada. La llamada llegó al amanecer, cuando la casa todavía olía a café viejo y a madera húmeda. No era un número guardado, pero la voz al otro lado sí lo era. Raúl, un antiguo amigo de la familia, abogado de banca durante 30 años, alguien que nunca llamaba por costumbre ni por nostalgia. No preguntó cómo estaba, no hizo cortesías, solo dijo una frase que me obligó a sentarme. Están moviendo papeles con tu nombre, y no los estás firmando tú. Sentí ese frío particular que no viene del miedo, sino del reconocimiento. El mismo frío que sentí la primera vez que entendí que mi casa ya no era solo mi casa, sino una oportunidad para otros. Acordamos vernos esa misma tarde, lejos del barrio, lejos de cualquier lugar donde alguien pudiera escuchar más de lo debido. Nos encontramos en un despacho pequeño, sin placas en la puerta, sin recepcionista. Raúl cerró la persiana antes de hablar. Sacó una carpeta gruesa, demasiado ordenada para ser casual. Dentro había copias de documentos que reconocí al instante, solicitudes bancarias, consultas notariales, movimientos de seguros. Todo estaba a mi nombre, pero nada había pasado por mis manos. Habían preparado poderes preventivos, borradores de tutela legal, incluso evaluaciones médicas preliminares solicitadas por terceros. Mi hijo aparecía como contacto principal. Mi nuera como apoyo logístico. No era un plan improvisado, era un tablero de ajedrez montado con paciencia, esperando el momento exacto para mover las piezas. Raúl siguió hablando con la precisión de alguien que ya había visto este tipo de historias terminar mal. Me explicó las deudas ocultas, los préstamos encadenados, las inversiones fallidas que nadie me había contado. El dinero no desaparece por accidente, siempre deja huellas, y las huellas llevaban todas a la misma dirección, necesitaban liquidez rápida, y yo era el activo más sencillo de convertir. La casa, las cuentas, el seguro, incluso mi historial médico, todo estaba siendo preparado para una transición silenciosa, legal en apariencia, irreversible en la práctica. No se trataba de cuidarme, se trataba de controlarme. Entonces vino la parte que más me costó escuchar. Raúl bajó la voz cuando mencionó las recetas médicas. Alguien había solicitado duplicados. Alguien había preguntado por cambios de dosificación. Nada ilegal todavía, nada definitivo, pero lo suficiente como para crear confusión, errores, episodios. Si te ven desorientado una sola vez frente a la persona adecuada, dijo, el resto se hace solo. Por primera vez entendí que no bastaba con defender mi patrimonio, tenía que defender mi lucidez, mi cuerpo, mi nombre. Salí de ese despacho con una claridad incómoda. Durante días había sentido que algo no encajaba, pero había elegido interpretarlo como distancia familiar, como diferencias generacionales. Esa indulgencia casi me cuesta todo. Caminé de regreso a casa despacio, observando mi propio reflejo en los escaparates, preguntándome en qué momento había pasado de ser padre a ser obstáculo. La respuesta era sencilla y brutal, en el momento en que dejé de ser útil. Esa noche, sentado solo en el salón, tomé una decisión que no nació del enojo, sino de la lógica. Si ya me estaban viendo como débil, confuso, prescindible, entonces iba a usar esa percepción como escudo. No iba a confrontar, no iba a acusar, iba a observar, a escuchar, a dejar que creyeran que su plan avanzaba sin resistencia. La gente comete errores cuando piensa que ya ganó. Empecé a notar detalles que antes había ignorado, conversaciones que se detenían cuando entraba a la habitación, miradas rápidas entre ellos, papeles que desaparecían de mi escritorio y reaparecían ordenados de otra forma. Comentarios suaves, casi amables, sobre mi memoria, mi cansancio, mi edad. Cada frase estaba diseñada para empujarme un centímetro más hacia la irrelevancia, y yo asentía, fingía dudas, preguntaba 2 veces lo mismo, dejaba que corrigieran fechas que yo sabía de memoria, construí con cuidado la imagen que esperaban ver, pero mientras ellos bajaban la guardia, yo levantaba la mía. Copié documentos, grabé llamadas, guardé mensajes, ajusté mis rutinas médicas para que nadie más tuviera acceso, transferí información a manos seguras. No necesitaba venganza rápida, necesitaba pruebas limpias y tiempo, mucho tiempo, porque en una guerra silenciosa el que se mueve primero suele perder. La parte más difícil no fue la estrategia, sino el silencio.
Seguir sentándome a la mesa con las mismas personas que estaban calculando mi desaparición legal, escuchar a mi hijo hablar de lo mejor para todos sin mirarme a los ojos. Ver a mi nuera organizar la casa como si ya no me perteneciera. Cada gesto era una confirmación y cada confirmación fortalecía mi determinación. Al final de esa semana, cuando me quedé solo otra vez, entendí algo con absoluta claridad. No estaba luchando contra desconocidos, sino contra la versión de mi familia que eligió el beneficio sobre el vínculo. Y esa versión no merecía explicaciones, solo consecuencias. Me serví un vaso de agua, miré alrededor de la casa que había construido con décadas de trabajo y pensé, sin rencor pero sin duda, si quieren verme débil, eso es exactamente lo que voy a mostrarles. Porque mientras ellos juegan a quitarme todo, yo ya estoy preparando el momento en que se darán cuenta de que nunca estuve indefenso, solo estaba esperando. El cambio no ocurrió de golpe, fue como una puerta que se cierra sin hacer ruido. Una mañana mi teléfono ya no estaba donde siempre. Busqué en la mesa, en el sillón, en mi bolsillo. Nada. Mi nuera apareció con una sonrisa demasiado tranquila y dijo que lo había guardado por seguridad, como si un aparato pudiera lastimarme. Cuando extendí la mano para recuperarlo, ella dio un paso atrás sin perder la dulzura y mi hijo, parado detrás, no dijo ni una sola palabra. En ese momento entendí que ya no estaban probando límites, los habían declarado inexistentes. Después vinieron los movimientos. No salgas solo. No bajes al garaje, no abras la puerta si llaman. Cada frase sonaba como cuidado, pero pesaba como una orden. Cerraban con llave más veces de las necesarias. Dejaban la televisión alta para cubrir conversaciones. Me cambiaron la rutina, me movieron objetos de sitio, me preguntaban lo mismo 2 veces para ver si me contradecía. Yo respondía lento, parpadeaba más de lo normal, fingía confundir una fecha que sabía de memoria. Les di exactamente lo que querían, un hombre fácil de administrar. El aislamiento fue lo más elegante de su crueldad, no necesitaban gritar ni golpear, solo necesitaban que yo sintiera que pedir ayuda era vergonzoso, me hablaban frente a otros como si yo no entendiera. A veces me corregían en público con una risa suave y yo bajaba la vista como si me doliera. En realidad contaba cada frase, cada gesto, cada vez que mi hijo evitaba mi mirada. Había aprendido algo en esas semanas, la gente revela la verdad cuando cree que ya no hay riesgo. La tarde que trajeron al especialista supe que estaban acelerando. Llegó con un maletín limpio y zapatos demasiado nuevos. Se presentó con voz profesional, pero miraba la casa como quien inspecciona un negocio. Mi nuera lo trató como a un aliado, no como a un médico. Mi hijo fingía preocupación, pero su respiración era corta, tensa, como si llevara días durmiendo mal. El hombre me hizo preguntas rápidas, diseñadas para que fallara. Yo pausaba antes de contestar. Miraba al vacío, dejaba que mi mano temblara lo justo. Mi nuera sonreía con ese brillo de triunfo que no se le ve a una persona buena. Esa misma noche apareció un abogado que yo no conocía. Traía un portafolio y el tipo de seguridad que solo tiene alguien que viene a cerrar un trato. Se sentó en mi mesa como si fuera suya y deslizó papeles hacia mí. Habló de tutela, de protección, de procedimientos para evitar problemas. Mi nuera agregó la frase que repetía como un eslogan: «Es por tu bien». Mi hijo, otra vez callado. Yo tomé los papeles, los miré al revés a propósito, hice una pregunta absurda sobre un nombre que estaba claro. El abogado me observó como se observa a una presa, calculando cuánto falta para que caiga. Entonces mi nuera cometió el error que yo estaba esperando. Dijo que había una herencia bloqueada, un dinero importante que no podían tocar si yo seguía, sin apoyo y sin firma. Lo dijo con un tono que buscaba urgencia, pero también con la ansiedad de alguien que no puede sostener una mentira demasiado tiempo. Y ahí vi la grieta, no era solo ambición, era desesperación. Había deudas detrás de esa sonrisa, había una presión invisible apretándoles la garganta. Yo fingí miedo. Pregunté cuánto era, pregunté quién lo había dicho, pregunté si era cierto que podrían quitarme la casa para administrarla mejor. Mi nuera se acercó, bajó la voz como si estuviera haciendo un favor. Si cooperas, todo será fácil. Mi hijo tragó saliva. Sus ojos se movieron rápido, como si buscara una salida que ya no existía, y yo asentí lentamente, como un hombre que está a punto de rendirse. Fue ahí cuando ella se relajó, y cuando alguien se relaja en medio de una traición, habla de más. Horas después, cuando la casa se quedó en silencio, la escuché discutir con mi hijo en el pasillo. No estaban susurrando por discreción, sino por vergüenza. Ella lo acusaba de ser débil. Él decía que no quería hacerme daño.
Ella soltó una risa corta, cruel, y dijo que el daño no importaba si el resultado era dinero, que esto no era familia, era supervivencia, que yo era un obstáculo que había vivido demasiado. Mi hijo intentó protestar, pero terminó como siempre, cediendo. A la mañana siguiente la presión subió. Me limitaron la puerta del jardín, me retiraron las llaves, me dijeron que era peligroso que me moviera sin avisar. Yo me dejé, caminaba despacio, pedía permiso para cosas pequeñas, les di el control para que se sintieran invencibles, y cuanto más invencibles se sentían, más feos se volvían. La confrontación real ocurrió al final del día en un momento íntimo sin testigos. Mi nuera me encontró en el estudio, revisando un álbum viejo, y se le escapó el fastidio. Me llamó inútil. Dijo que yo estaba aferrado a recuerdos mientras ellos estaban ahogándose. Yo la miré como si no entendiera y pregunté, suave, por qué estaban tan apurados. Fue como encender una mecha. Empezó a justificar lo injustificable. Habló de lo caro que era todo, de lo injusto que era que yo tuviera tanto y ellos tan poco, de lo normal que era tomar control cuando un anciano ya no servía. Su codicia se disfrazaba de moral, pero la rabia le arrancó la máscara. No sabía que en esa habitación, detrás de un objeto común, había un micrófono activo. No sabía que cada palabra se estaba guardando. No sabía que su confesión no era un desahogo, era una prueba. Y lo peor fue cuando, en el punto más alto de su furia, mencionó las pastillas. Dijo que si yo me calmaba con lo que me daban, todo sería más fácil. Dijo que era cuestión de ajustar dosis, de que nadie lo notaría. Mi garganta se cerró, pero mi rostro siguió vacío, dócil. Por dentro, la certeza se volvió acero. Esa noche, cuando mi hijo entró y vio a su esposa fuera de sí, intentó intervenir. Ella se giró hacia él, lo insultó, lo empujó verbalmente hasta que él explotó también. Y en ese estallor, en esa mezcla de pánico y culpa, dijeron la verdad con una claridad brutal. No era un accidente, no era confusión, era plan, era dinero, era control. La amenaza física llegó al final como un animal que muestra los dientes cuando se queda sin argumentos. Mi nuera dio un paso hacia mí demasiado cerca. Sus ojos estaban duros, sin humanidad. Susurró que si yo hablaba nadie me creería, que una caída en las escaleras sería una tragedia muy conveniente. Sentí el aire cambiar. Sentí que ese era el punto donde la historia dejaba de ser legal y se volvía peligrosa. Y entonces, a lo lejos, escuché el sonido que ella no esperaba, una sirena todavía distante pero real. No dije nada, no sonreí. Solo dejé que mi respiración siguiera lenta, como si yo no entendiera lo que estaba pasando, porque en ese instante exacto su mayor error ya estaba cometido. Habían hablado demasiado, habían mostrado demasiado, y yo ya no era un hombre aislado. Era un hombre con pruebas. La casa, por fin, ya no estaba en silencio. No hubo discusiones ese día, no hubo amenazas abiertas ni gritos, solo papeles, papeles colocados con cuidado sobre la mesa, como si fueran inevitables. El abogado regresó con la misma sonrisa medida, el mismo tono neutral que usan quienes creen que ya ganaron. Mi hijo se sentó a mi izquierda, rígido, sin tocarme. Mi nuera se colocó frente a mí, demasiado cerca, marcando territorio. Todo estaba diseñado para que yo sintiera que no tenía salida. Me explicaron el documento con una paciencia condescendiente. Hablaban despacio, como si yo fuera un niño. Tutela temporal, administración de bienes, protección. Repetían la palabra como un mantra. Yo asentía, pedí que repitieran una cláusula, fingí no entender otra. Dejé que el silencio se alargara lo suficiente para que se miraran entre ellos con fastidio. Entonces tomé el bolígrafo, mi mano tembló apenas, lo suficiente, firmé. El cambio fue inmediato, no en mí, en ellos. Mi nuera exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante semanas. El abogado cerró la carpeta con un golpe seco, satisfecho. Mi hijo bajó la cabeza como si una parte de él supiera exactamente lo que acababa de hacer. Nadie revisó nada, nadie leyó con atención. Vieron una firma y vieron una victoria. No dije nada. Esa misma tarde empezó la celebración, no con brindis oficiales, sino con pequeños gestos que decían más que cualquier discurso. Mi nuera llamó a alguien y habló de planes, de remodelaciones, de optimizar espacios. Mi hijo abrió una botella que yo había guardado durante años. Se sentaron en mi sillón. Subieron el volumen de la música. La casa ya no me pertenecía en su mente y actuaban como conquistadores que por fin se quitan la armadura. Yo observaba. Cada gesto tenía un peso distinto cuando se miraba desde el silencio. Cuando vi cómo movían mis cosas sin preguntar, entendí que no era prisa, era desprecio. Cuando decidieron que yo estaría más cómodo en una habitación pequeña, lejos del centro de la casa, no era logística, era expulsión. Cuando mi nuera tomó una foto de mi esposa fallecida y la dejó apoyada en una repisa baja, cerca del suelo, como si estorbara, no fue descuido, fue un mensaje, no dije nada, cenaron sin mí.
Dijeron que era mejor que descansara. Me quedé sentado, escuchando risas al otro lado de la pared, el sonido de copas chocando, planes hablados en voz alta. Hablaban de viajes, de deudas que por fin se resolverían, de cómo todo había sido más fácil de lo esperado. Mi nombre aparecía solo como un trámite superado. Yo observaba. Hubo un momento pequeño, casi invisible, que confirmó que todo iba según lo previsto. Mi nuera llamó a alguien y dijo, sin bajar la voz, que ya tenía control total y que ahora solo era cuestión de tiempo. Dijo que había sabido manejarme. Que los hombres como yo siempre caían igual, cansancio, miedo, rutina. Dijo que yo ya no representaba ningún riesgo. No dije nada. Esa noche, cuando la casa quedó en calma, fui al lugar que ellos ya no miraban, un cajón olvidado, un compartimento que nunca les interesó porque no brillaba. Ahí estaba el documento real, el que había firmado junto con el abogado que ellos no conocían, el que parecía una copia aburrida, casi irrelevante, pero que en realidad activaba cada cláusula que ellos jamás leyeron. No necesitaba revisarlo, lo sabía de memoria. Lo había preparado para este momento exacto, aunque ellos creyeran que había sido improvisación. Volví a guardarlo. A la mañana siguiente el ambiente era distinto. Ya no había cuidado en las palabras. Ya no fingían preocupación. Mi nuera daba órdenes. Mi hijo obedecía. Se hablaba de fechas, de llamadas, de el lunes todo cambia. Yo tomaba café en silencio, dejaba que la taza enfriara, escuchaba cómo se repartían un futuro que no existía. Nadie notó cuando salí al jardín, nadie notó cuando hice la llamada. No levanté la voz, no di explicaciones. Dije solo lo necesario. El engranaje empezó a girar sin ruido, como siempre lo hacen las cosas bien hechas. Cuando regresé, la celebración continuaba. Ya hablaban de vender, de cuánto podrían obtener, de quién se quedaría qué. Mi nuera sonreía con una seguridad peligrosa. Mi hijo en el fondo parecía inquieto, pero no preguntó. Nunca preguntó, yo observaba. El último gesto simbólico ocurrió al atardecer. Movieron la última caja con cosas de mi esposa y la dejaron en el garaje. No porque no hubiera espacio, sino porque no encajaba con su nueva versión de la casa. Vi cómo cerraban la puerta sin cuidado. Ese sonido fue el punto final de algo viejo. No dije nada. Esa noche me acosté temprano, no por cansancio, sino por precisión. Desde mi habitación escuché cómo hablaban por teléfono, cómo se felicitaban, cómo decían que por fin todo estaba resuelto. Reían, dormían tranquilos, pensaban que el juego había terminado, pero no había terminado. A la mañana siguiente, mientras el sol entraba por la ventana, repasé mentalmente cada paso, cada firma. Cada fecha, cada error que habían cometido por creer que el silencio era rendición, por creer que la calma era debilidad, por creer que yo ya no estaba jugando. Ellos pensaban que habían ganado porque me vieron firmar, pensaban que el control estaba en sus manos porque yo no protesté. Pensaban que la historia había llegado a su final feliz, no entendieron algo esencial. Cuando no dije nada no fue porque no pudiera hablar, fue porque ya no hacía falta. Ellos creían que el juego había terminado, en realidad acababa de empezar. El sonido del timbre no fue fuerte, pero fue definitivo. No era el timbre de visitas ni el de un repartidor. Era seco, insistente, oficial. Yo estaba sentado en la mesa de la cocina, tomando café con calma. Mi nuera fue la primera en reaccionar. Miró el reloj, frunció el ceño y caminó hacia la puerta con fastidio, convencida de que era otra interrupción menor en su día de triunfo. Cuando abrió, su cuerpo se tensó. 2 agentes se identificaron con voz firme. Detrás de ellos había un hombre con traje oscuro y una carpeta gruesa bajo el brazo. No levantaron la voz, no hicieron gestos teatrales, dijeron nombres, fechas y palabras que cambiaron el aire de la casa en segundos. Orden judicial, investigación en curso, solicitud de acceso inmediato a la propiedad. Mi hijo apareció desde la sala, confundido, todavía en pijama. Intentó sonreír, preguntar qué ocurría, explicar que debía haber un error. Nadie le respondió como esperaba. El hombre del traje abrió la carpeta y empezó a leer. Cada frase era un golpe limpio, sin emoción, sin intención de humillar. Solo hechos, la propiedad ya no estaba bajo su control. Había sido congelada legalmente 48 horas antes. Las cuentas asociadas estaban bloqueadas. Los movimientos recientes habían sido rastreados y documentados. Los papeles que ellos celebraron días atrás no significaban lo que creían. De hecho, activaban exactamente lo contrario. Mi nuera retrocedió un paso. Luego otro. Empezó a hablar rápido, demasiado rápido, diciendo que todo era legal, que tenían firmas, que yo había aceptado. El hombre del traje levantó la vista y por primera vez me miró directamente. Dijo mi nombre completo y aclaró que gracias a esos documentos, la responsabilidad recaía ahora sobre quienes intentaron ejecutarlos de forma fraudulenta. Yo no dije nada. Los agentes pidieron que todos se sentaran. Mi hijo no lo hizo de inmediato.
Se quedó de pie, mirando a su esposa como si esperara que ella explicara algo que ya no podía explicarse. Ella empezó a llorar, primero de rabia, luego de miedo. Preguntó por abogados, por llamadas, por contactos que ya no respondían. Su voz se quebró cuando entendió que nadie iba a rescatarla. Entonces sacaron la grabación. No fue un gesto dramático, fue casi administrativo. Un dispositivo pequeño, una voz conocida, palabras dichas con arrogancia días atrás, confesiones envueltas en justificaciones, planes hablados como si el mundo les debiera algo. La habitación se llenó de un silencio espeso cuando mi nuera se reconoció a sí misma diciendo lo que siempre creyó que nadie escucharía. Mi hijo se sentó, no lloró, no gritó. Solo bajó la cabeza, como si en ese movimiento se le cayeran años de excusas, de omisiones, de decisiones cobardes. Cuando levantó la vista y me miró, sus ojos no pedían perdón, pedían entender en qué momento lo había perdido todo. Yo seguía tranquilo. El hombre del traje explicó el proceso con claridad. No había marcha atrás. Había pruebas suficientes para proceder. Fraude, manipulación legal, intento de despojo patrimonial. Las palabras eran largas, pero el mensaje era simple. El poder que creyeron tener nunca fue suyo. Solo lo ocuparon un momento y lo hicieron mal. Cuando los agentes se acercaron a mi nuera, ella entró en pánico. Gritó que todo lo hizo por la familia, que yo ya no estaba bien, que alguien tenía que tomar decisiones. Nadie discutió con ella. Le pidieron que se calmara. Le indicaron que los acompañara. Sus manos temblaban tanto que no pudo sostener su bolso. Mi hijo no se movió. Se quedó sentado viendo cómo se llevaban a la persona con la que había construido ese plan. No intentó detenerlos. No los siguió. No dijo una palabra. En ese silencio entendió que no solo estaba perdiendo bienes, sino algo más difícil de recuperar, la versión de sí mismo que creyó ser. Antes de salir, uno de los agentes me preguntó si necesitaba algo. Negué con la cabeza. Le agradecí con un gesto mínimo, nada más. Cuando la puerta se cerró, la casa quedó en calma por primera vez en semanas. No una calma falsa, sino real. El hombre del traje me dejó unos documentos finales sobre la mesa y se fue. Dijo que me contactarían más adelante. No hubo felicitaciones, no hubo frases grandilocuentes. Me quedé solo con mi hijo. Él habló primero, dijo mi nombre, intentó decir algo más pero no pudo. Yo lo miré sin dureza y sin compasión, solo con claridad. No le dije te lo advertí, no le dije te equivocaste, no hacía falta. Las consecuencias ya estaban sentadas frente a él. Me levanté, recogí mi taza y fui a la cocina. El café estaba frío, pero me lo tomé igual. Desde ahí escuché cómo mi hijo respiraba hondo, intentando recomponerse en una casa que ya no sabía si era suya. No sentí alegría. No sentí triunfo, sentí algo mucho más definitivo. Paz, no grité, no celebré, porque la justicia no siempre llega con ruido. A veces llega cuando todo se da la vuelta y el que permanece de pie es el que nunca dejó de pensar. La casa volvió a quedarse en silencio, pero esta vez no era un silencio cargado de amenazas ni de planes ocultos. Era un silencio limpio. Caminé por los pasillos sin prisa, tocando las paredes como quien se despide de algo que ya cumplió su función. Durante años creí que esa propiedad era mi escudo, mi identidad, mi último bastión. Esa noche entendí que solo había sido un escenario. La verdadera historia siempre fui yo. Dormí solo, sin miedo por primera vez en mucho tiempo. No revisé cerraduras, no escuché pasos imaginarios, no esperé llamadas. Al amanecer abrí las cortinas y dejé que la luz entrara sin pedir permiso. No sentí vacío, sentí espacio. Espacio para respirar, para pensar, para decidir sin que nadie me midiera como un obstáculo o una billetera. Los días siguientes llegaron sin drama. Abogados, trámites finales, firmas silenciosas. Todo avanzó como debía. El dinero que tanto ambicionaron ya no estaba atado a rencores ni a castigos. Decidí moverlo hacia algo que tuviera sentido, no como venganza, sino como propósito. Parte fue destinado a una fundación discreta, sin mi nombre en grande, dedicada a proteger a personas mayores que, como yo, alguna vez fueron tratados como carga por su propia familia. No necesitaba reconocimiento, necesitaba coherencia. Mientras tanto, empaqué pocas cosas. Fotografías antiguas, libros subrayados, una chaqueta que usé durante años. Dejé atrás muebles caros, habitaciones grandes, recuerdos contaminados. No sentí pérdida, sentí alivio. Aprendí que el amor no es permitir que te borren poco a poco y que el silencio no siempre es debilidad. A veces es la forma más clara de poner un límite. Pensé mucho en mi hijo, no con odio, tampoco con lástima. Pensé en el momento exacto en que confundió cuidar con controlar, ayudar con aprovecharse. Entendí algo que me tomó toda una vida aceptar. Amar no significa sostener a alguien cuando te empuja al fondo. Amar también es soltar cuando el respeto desaparece. El día que me fui, no avisé a nadie. Dejé las llaves sobre la mesa como un gesto simple, definitivo.
Miré una última vez el lugar donde intentaron encerrarme en una versión débil de mí mismo. No sentí ganas de ganarles. Ya no estaban en mi historia. Me mudé a un lugar pequeño, tranquilo, con ventanas abiertas y vecinos que no preguntan más de lo necesario. Empecé a caminar por las mañanas, a leer sin interrupciones, a comer despacio. Nadie me observaba esperando que fallara. Nadie calculaba cuánto valía mi próxima decisión. Y fue ahí, en esa normalidad silenciosa, donde entendí la verdad final. No gané porque los otros perdieron. No gané porque alguien fue arrestado. No gané por los documentos ni por el dinero. Gané porque recuperé algo que casi me quitan sin que me diera cuenta: mi tiempo, mi nombre, mi vida. No tomé venganza, no levanté la voz, simplemente me fui, porque cuando uno gana de verdad ya no necesita quedarse.